Buenas noches, mi nombre es César Saavedra y pues comenzamos hoy día un primer video, una primera transmisión en vivo sobre lo que es la política peruana y un poco sobre la historia del país en el Perú, lo que ha sido pues los eventos y todo lo que ha ocurrido hasta el momento de ahora. Y bueno, hacer un resumen un poco rápido sobre lo que ha pasado prácticamente, más que todo para quizás los que no son del Perú, pero también es bueno recordar para los que están también fuera del país y bueno, como yo, muchos de ustedes saben que yo estoy en el país de Canadá. Los que me conocen saben que esto ha sido una tarea muy apasionada mía y bueno, y lo que es la política. Entonces, ya hablaremos de eso un poco ahora entrando más en detalle. Quería pues comenzar hoy día con este programa en vivo con César, hablando un poco sobre lo que es lo que ven arriba ahí que dice Dignidad Peruana. Bueno, Dignidad Peruana es una agrupación que yo comencé hace unos años y prácticamente es una forma de expresarme, de pues hablar sobre lo que ocurre en el Perú, pero estando fuera, como muchos peruanos que viven en el exterior del Perú, en varios países en el mundo. Aquí también uno se expresa y pues decidí hacer un tipo de grupo, asociación social y hasta política, que pues se puede expresar un poco lo que uno siente, uno opina, sus expresiones y también preocupaciones, lo que está pasando en el Perú hoy en día y a lo largo de los años. Entonces, Dignidad Peruana es un espacio donde uno puede expresar lo que está ocurriendo en el país. Hablando de Dignidad Peruana, pues como pueden ver, ha sido una agrupación que ha comenzado hace unos años y bueno, esto es parte de un evento que tuvimos hace unos 3, 4 años. Entonces, es un poco un recordatorio sobre lo que ha sido esta agrupación y lo que se ha querido hacer. Pero bueno, ahora estamos avanzando un poco más en lo que es la historia del Perú. Bueno, entrando un poco a una historia muy antigua, pues como muchos países en Latinoamérica, nuestro país también tuvo la colonia española y como pueden ver aquí, de 1533 a 1824, casi 300 años de ser una colonia española, pues se encontró la independencia. Pero también hay que ver que esto también tiene que ver con lo que ocurre hoy en día, porque estos 300 años, ¿sí?, de lo que fue una lucha, pues flagelo de las tierras, de la gente, de las costumbres y todo esto, pues eso resultó en lo que fue el Perú, pues la República del Perú en 1821 y después. Entonces, como pueden ver en la imagen, 1824 fue donde se puede decir nos deshacimos de la corona española y eso fue 3 años después de la independencia, que entonces, como pueden ver, fueron 3 años que todavía habían españoles, la corona española, entonces eso también tuvo mucho que ver con lo que fue la República del Perú. Entonces aquí también tenemos la imagen de la proclamación de la independencia por el libertador San Martín, pero fue una independencia que no fue pues total, ¿no? Porque todavía no había una libertad de repente para todos los pueblos, para todas las clases sociales, y eso también tuvo que ver cómo se desenvuelve ese nuevo país. Mucha desigualdad, muchos abusos y muchas cosas que no ocurrieron como deberían ser. Incluso antes de la independencia se debatió si es que queríamos una república o si queríamos una como le decían, una monarquía democrática con representantes. Entonces, se optó por una república y bueno, esto fue que se creó un país, se creó el Perú, pero este Perú pues no era un Perú igual, era un Perú muy desigual que resultó en lo que vino después, en que unos pocos tenían el poder y los demás prácticamente solamente eran vasallos o solamente eran pequeñas naciones oprimidas por el poder, sea de caudillos o sea de los allegados al presidente y todo eso. Incluso hubo muchos presidentes en muy pocos años y eso también fue algo que afectó mucho al comienzo de la República. Y aquí tenemos pues una imagen, hablamos aquí un poco sobre lo que fue la parte rural, ¿no? Aquí arriba a la izquierda y fue pues la parte rural campesina que hasta el día de hoy sigue con desigualdad, sigue con falta de servicio, falta de desarrollo, más que todo,
mucha gente vive prácticamente en lugares que están abandonados, en lugares que están sin la presencia del Estado en muchas zonas del Perú. Y aquí se puede ver aquí en esta imagen de abajo de la capital de Lima, donde se ven los rascacielos y se ven pues, las empresas y todo, un poco de desarrollo, pero solamente en la capital. Si uno está en la capital, se puede ver que ni siquiera es necesario salir de la capital. Uno puede solamente viajar 20 minutos del centro de Lima y puede ver que ya se empieza a ver el caos, ¿no? Afuera, en los alrededores de Lima, y hay un caos. Entonces, el Perú, desgraciadamente, es un país que vive con todo esto por más de 200 años. Ha habido avances, ha habido cambios de regímenes, pero siempre es un país muy desigual. Y esto es algo que pues nos lleva a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces continuamos con un poco de este relato de lo que es, de cómo comenzó el Perú. Siguiendo con esto, aquí hablé un poco sobre pues las luchas, las guerras. El Perú estaba tan de repente en crisis que perdimos la guerra del Pacífico contra Chile. O sea que hemos sido un país que después de su independencia ha perdido su soberanía en un momento, y esto también se puede decir que también tuvo que refundarse, tuvo que levantarse de estas derrotas y de todo esto. Claro, tuvimos muchos héroes, mucha gente heroica que salió de todo esto, pero también tuvimos mucho caudillismo militar. Y el caudillismo militar fueron pues estos soldados, estos líderes militares que también pues llevaron el país como mejor les servía. Y hubo pues mucha corrupción y mucho abuso, y eso también fue algo que le afectó mucho en el Perú en su desarrollo, y como esto también afectó en el desenvolvimiento de la política en el tiempo. Siguiendo con el resto, pues los tiempos actuales, como pueden ver aquí, los presidentes que hemos tenido los últimos 30, 40 años, pues vemos que desde casi 1985, 90, hemos tenido presidentes desde ese entonces, han estado presos, sentenciados por corrupción, investigados, y esto es un gran reflejo de lo que es el Perú hoy en día. Es un país que ha sido pues prácticamente ha seguido una tradición de corrupción, de malos manejos, de intereses para los poderosos o para los que están en el poder, y esto ha seguido pues hasta hoy en día. Y les voy a hablar de eso un poco más adelante. Y viendo sobre esta imagen, pueden ver aquí, comenzando con, digamos, de izquierda a derecha, pues el dictador Fujimori, pues estuvo en la cárcel. Alejandro Toledo, ahora está en la cárcel. El tercero, Alan García, que fue presidente 2 veces, siendo investigado, se suicidó antes de pues enfrentar a la justicia. El del medio, Ollantumala, hoy en día está en la cárcel por haber pues recibido dinero ilícito de empresas para sus campañas. El siguiente, Pedro Pablo Kuczynski, está ahorita también en un arresto. También les voy a hablar un poco sobre las venganzas políticas en un momento, pero continuemos. El que sigue, Martín Vizcarra, el que fue presidente también interino, ahora también está en la cárcel, y el último que está ahí en la foto, pues Pedro Castillo, también está en la cárcel. Entonces, esto prácticamente es una imagen de lo que ha sido el Perú los últimos 40 años, y con presidentes así o con estas actitudes, estas acciones criminales y corruptas, pues se pueden imaginar lo que ha sido, lo que siguió la administración, es cómo se manejan las cosas en el Perú. Claro, esto no es solamente en el Perú, esto sucede en muchos lugares. Yo estaba viendo un video de un periodista mexicano, decía pues qué bien que en Perú vayan presos los presidentes, ¿sí? Y bueno, en teoría sí, es bueno que la justicia pues pueda meter preso a presidentes que se lo merecen. Pero eso también no es un ejemplo a seguir en el tema que la política no debe de ser así. O sea que tienen que estar los mejores y los idóneos. Entonces, tampoco es que tenemos que meter a la cárcel a todos los presidentes. Entonces, continuando con un poco de esta historia un poco trágica y triste. Bueno, ahora, hoy en día tenemos a un nuevo presidente que muchos de ustedes ya conocen, que se llama José Gerí, el que está aquí arriba a la derecha. Y bueno, viendo la carátula del libro Historia de la corrupción en el Perú, a la izquierda, relatando las tramas y pues los malos manejos, robo,
durante toda la historia del Perú, pues pareciera que sigue la tradición con pues el presidente de ahora que está ahí solamente de encargo por unos meses, haciendo pues acciones, reuniones dudosas con empresarios que tienen que ver con contratos en el Estado, y siendo presidente pues no deja de hacer estos trabajos. Y abajo tienen ahí una caricatura de un caricaturista peruano, Carlín, y aquí pueden ver que pues lo depictan como un mentiroso, ¿no? Como un Pinocho. Y bueno, pues ahí que siempre se enredan las palabras, que trata de encubrir lo que ha dicho, pero en verdad le salen encontrando otras cosas. Y ahorita, en este momento, este presidente puede ser destituido, puede ser censurado, y pueden removerlo de la presidencia. Y otra vez continuamos con este relato triste de que los presidentes en el Perú, pues, no duran o tienen estos problemas, y eso es algo que tiene que cambiar. Y hablando de cambiar, esto tiene que ver también con las elecciones que se vienen ahora en abril, en un par de meses. Si bien es cierto, la política es más que unas elecciones, también es una oportunidad para el Perú de repente también de dejar a un lado un poco estas costumbres y hacer un esfuerzo ciudadano como país para poder dejar atrás esta maldición de la corrupción que tenemos en el Perú, y que pues llevar de repente este desarrollo que ha sido postergado por años y años y décadas y hasta siglos, y hacer algo. Claro, muchos dirán, pero esto es casi imposible porque siempre todo va a estar igual, pero justamente esa es la mentalidad que hay que cambiar en el Perú, que sí es posible, que hay gente honesta, gente trabajadora, gente que tiene todavía principios y tiene todavía también ideales y son moralmente fuertes para poder llevar esto adelante. Entonces, es una lucha en conjunto ciudadana que pues pienso que muchos grupos o que algunos grupos en el Perú todavía pueden hacerlo, y creo que eso es importante de reconocer para poder dejar todo esto atrás y poder pues ir hacia adelante, hacia una mejor sociedad. Y claro, estando fuera del país también uno puede aportar, puede dar su opinión, puede expresarse, puede también demostrar su desagrado para que esto sea algo, para que esto cambie de alguna manera u otra. Entonces, aquí lo siguiente es prácticamente hablando del desarrollo. Estos gráficos de aquí prácticamente tienen que ver con un poco de la inversión minera y cómo que el Perú, a falta de un desarrollo pues equilibrado, tiene que utilizar sus recursos naturales, sus minerales, su cobre como medio para sostenerse, ¿no? Entonces, estamos sujetos a los precios de los minerales. Si la plata, el oro, el cobre sube, pues hay una bonanza que, claro, es mal gastada en el país, más o bien se mantiene, pero cuando esto baja, como ha pasado en los últimos 5 años, 7 años, aquí pues también hay una recesión, hay una falta de entrada económica, y eso también afecta. Y esto se demostró en la pandemia, donde muchos sectores pobres pues prácticamente no tuvieron los servicios, la ayuda, y mucha gente falleció. Entonces todo esto es algo que también tiene que cambiar en el Perú, y esperemos que esto sea en los próximos años. Aquí tenemos pues una foto de muchos aquí congresistas. En el Perú hay un congreso, ahora vamos a tener diputados y senadores, pero estos congresistas de aquí prácticamente son los que estuvieron en el poder estos últimos años, y los que prácticamente han llevado al país en sus leyes, en cómo es el trato hacia pues la ciudadanía. Y todos estos individuos, que son algunos, no son todos, aquí pueden ver pues sus siglas políticas, ¿no? Tenemos el Fujimorismo, Acción Popular, Podemos, Perú Libre, Somos Perú, Renovación Popular, Avanza País y todo esto. Entonces, estos partidos se han convertido en casi grupos criminales. Entonces, ¿y por qué se dice eso? Porque prácticamente han hecho leyes para
protegerse ellos mismos como investigados, pero a la par, ¿qué sucede esto? Que esto afecta a la ciudadanía porque también protege a los criminales, a las bandas criminales en el país. Entonces, esta gente prácticamente por cuidar sus intereses, por cuidar sus grupos políticos, han hecho bastantes leyes que ahora pues afectan a la ciudadanía y vamos a ver esas leyes en un momento. A ver, entonces, seguimos con estos grupos políticos. Aquí están las leyes. Bueno, aquí ven una foto de José Gerí. Y en esta foto pueden ver que están las leyes que favorecen la impunidad y al crimen. Por ejemplo, tenemos la ley 32054. Es una ley que impide acusar a partidos políticos de ser organizaciones criminales. Entonces, ya no se puede acusar a partidos políticos si hay una falta de fondos, una falta administrativa o criminales. No se le puede acusar, ¿no? O como blindar a policías investigados por vínculos con la delincuencia, dificulta la colaboración eficaz, que es una herramienta clave para pues revelar redes de corrupción, facilita la prescripción de delitos, los delitos prescriben más rápido, favoreciendo que casos graves queden impunes, debilita la lucha contra la minería ilegal. Esta ley 31388 también le resta autonomía. Esta otra ley a los fiscales, afectando la independencia del Ministerio Público. Esta otra ley cambia la definición de organización criminal y dificulta los allanamientos e investigaciones complejas. Y aquí también tenemos otra, eleva los requisitos para confiscar bienes a organizaciones criminales. Entonces, todas estas leyes han sido hechas por estos congresistas en últimos años. Y todo esto, pues, agrava la situación a que no se pueda luchar contra la corrupción, contra las bandas criminales que azotan el país día a día. Y también hablaremos sobre, pues, el sicariato, las extorsiones y todo lo que ha devenido el país del Perú. Con esto no quiero ser aguafiestas, no quiero ser negativo, solamente quiero dar la realidad, quiero expresar lo que está ocurriendo, porque esto no se puede pues tapar pues con un dedo, no como dicen tapar el sol con un dedo o abajo de la alfombra. Hay que también pues enfrentarlos y hay que también reconocerlos para poder hacer eso. A ver, aquí tenemos un poco más de pues de lo que también hacen los congresistas. Prácticamente han duplicado el gasto que hacen para ellos. Congresistas se suben el sueldo en plena recesión, ¿no? Aquí estamos otra foto de reuniones con empresarios chinos de José Gerí y pues la gente en la calle que pide año tras año, pues elecciones tras elecciones, no más corrupción, no más corruptos, desarrollo de verdad, ¿no? Y pues buena educación, salud de calidad, pero en esto no se invierte, en esto no se preocupan verdaderamente porque tienen preocupaciones pues personales y grupales, comprar de repente esto y el otro, siempre ahí hay una especie de corrupción que sucede. Siguiendo aquí, hablando de los partidos políticos. Si hablamos de las elecciones generales que sucedieron hace 5 años, en el 2021, hubieron 18 partidos y alianzas que participaron, ¿sí? Aquí lo podemos ver, todas estas agrupaciones que salió el ganador aquí. Perú Libre con Pedro Castillo en ese momento, pero aquí también podemos ver que de 18 partidos hace 5 años, ahora tenemos más de 40 partidos o alianzas. Estos son todos los símbolos, los logos de los partidos ahora para esta elección y pues esto es algo que también preocupa porque si bien se han duplicado los partidos, esto no siempre es bueno. Esto de repente no siempre es algo que se quiere porque se quiere una política sólida, predecible, ¿no? En el buen término, pero tenemos al doble de partidos y tenemos a muchos que quieren regresar, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el ciudadano para poder enterarse de qué partido es, pues, para ellos lo mejor para sus intereses, para el país? Pues eso es algo de repente que se dificulta con la apariencia de el doble más de partidos, pero esto es lo que tenemos para estas elecciones de abril en unos meses y tenemos que lidiar con esto, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿quiénes son estos líderes de estos partidos políticos? Pues aquí están todos los nombres de los líderes de estos partidos o alianzas y muchos de ellos son desconocidos para la gente en la mayoría. Muchos de ellos han sido ya líderes, han sido ya parte del gobierno, pero muchos de ellos son también desconocidos. Pues también el elector
tiene que informarse porque estos líderes no van a llegar a todos lugares y pues es también algo que uno tiene que lidiar siendo un elector, ¿no? Entonces, más de 40 partidos y tenemos 36 fórmulas presidenciales para esta elección. Entonces, si queremos castigar políticamente a los que no han hecho bien su trabajo, a los que no han apoyado a las soluciones en el país, a hacer buenas leyes, a de repente a mostrar indicios de mejora, ¿no? De buen gobierno, se les puede castigar. Hay una campaña que está pasando, que está ocurriendo por muchos lugares en el país, que dicen por estos no, de no darle la oportunidad a los partidos que ya han estado en el poder ahora y quieren regresar, o los que de repente no deberían regresar al poder en este nuevo gobierno de 5 años. Y aquí están de repente algunos de ellos, es lo que se comparte en las redes. Pero entonces, si no son ellos, ¿quiénes? ¿Por quién tenemos que votar? No, pues tenemos que informarnos. Entonces, si no son ellos, hay que informarnos por quiénes. Entonces, si agarramos la imagen anterior y decimos estos que han hecho estas leyes pro crimen, se podría decir, pues no hay que darle oportunidad, o porque también son aliados de ellos, entonces hay que tacharlos. Aquí con la X, este símbolo, pues los tachamos diciendo estos no. ¿Y cuáles quedan? De repente no quedan muchos, pero hay que informarse porque hay que tener un voto informado para abril, ¿no? Entonces, para la primera vuelta en abril y para la segunda en junio, viendo quién queda. Entonces, hay que hacer el trabajo para poder marcar, ¿no? Cuáles sí, cuáles no, y tener una imagen más clara para lo que son las elecciones ahora que vienen. Entonces hay que informarse, hay que ir a las redes, escuchar lo que dicen, las propuestas, porque muchos de ellos se desenmascaran cuando hablan, muchos de ellos también se conoce a la persona solamente cuando se le escucha, porque uno se da cuenta de sus propuestas, su conocimiento, su trayectoria, sus vínculos y lo que, como dije, que lo que proponen para el país. Entonces yo creo que esto es algo muy importante y creo que informarse es la mejor cosa que podemos hacer en estas elecciones que pues tenemos 36 opciones para presidente, pero también para diputados, senadores y más. Hablando un poco, regresando a la corrupción, seguimos con este problema de la corrupción. Aquí está un cuadro del Latino Barómetro poniéndonos prácticamente por debajo, ¿no? De la media aquí, y pues seguimos siendo un país corrupto y de eso hay que salir. Siguiendo con esto, aquí tenemos un cuadro también del Latino Barómetro, y este cuadro me parece importante. ¿Por qué? Porque aquí se mide la satisfacción con la democracia, ¿no? ¿Qué tanto creemos en la democracia? En un país pues que prácticamente los resultados no han sido los mejores, no han sido pues malos, ¿no? En todos estos años, la ciudadanía ha perdido de repente la fe, la confianza en este sistema de gobierno democrático. Entonces, como pueden ver aquí en esta lista, el Perú se encuentra en el más bajo de muestra de satisfacción de la democracia. Y esto es preocupante porque si el ciudadano no cree en la democracia, entonces quiere decir que el ciudadano va a querer hacer las cosas de otra manera. Y esto ya se ve hoy en día. Yo creo que esto es gran parte del problema, que el ciudadano mismo ya no cree en que ir a votar, en confiar de repente, en participar de repente en las acciones democráticas, las instituciones, pues se desvía y va por otro camino. Y esto es algo que es preocupante porque esto puede llevar a un país a que prácticamente esté en una situación de constante crisis política, social, moral. Entonces, esto es algo que pasa desapercibido, pero creo que se ve a lo largo de los años en el Perú. Y aquí tenemos el resultado de todo esto. Aquí tenemos algo que dice: el 61% de la población tiene poco o nada de interés también en la política. Entonces, claro, si la población no tiene un interés en la política, esto quiere decir que no se va a involucrar, no va a querer informarse. Más bien lo que puede pasar es que la ciudadanía se puede interesar en la política, pero no para mejorarla, pero para aprovecharse de ella. Y esto me parece que es algo muy peligroso porque si uno solamente de repente se mueve en los sectores de la política, no para
a traer algo mejor, pero para servirse de ella estaremos hablando de una corrupción también ciudadana, no solamente de los grupos de poderes, de los políticos, de la gente en el poder, pero también de la ciudadanía misma, ¿no? Entonces, eso quizás se puede ver de repente no seguir las normas, no, pues, no hacer caso a la ley, no pagar impuestos, de repente, cómo confiar en la democracia y en las instituciones democráticas si sabemos que esas no funcionan, no me dan nada a cambio. Entonces, ¿para qué creer en ellas? ¿Para qué movernos dentro de ellas si es que estas no funcionan? Y aquí esto es algo que yo llamaría una corrupción ciudadana, que también el mismo ciudadano empieza a corromperse en la sociedad. Y esto es algo triste, pero creo que ya se ve, ¿no? En el día a día, porque ya empieza uno a moverse fuera de la legalidad, a comenzar con los sobornos, a comenzar pues a arreglar cosas fuera de la ley, fuera del marco administrativo. Entonces también es algo que es preocupante, porque si la gente no cree en la política, si la gente no cree en la democracia e instituciones, entonces estamos yendo prácticamente a un país que vive en la informalidad y que vive también en cierta parte en la criminalidad. Y esto también es algo que no lleva a nada bueno, en mi parecer, y que no le ayuda a salir de todo esto. Siguiendo con esto, pero también quería decir que eso también es algo que de repente el ciudadano no es que quiera hacerlo, pero está obligado a hacerlo, ve que puede solucionar cosas de otra manera y ve que esa manera de repente corrupta o de repente fuera de la legalidad, o sea, que quién puede pagar para arreglar algo, pues lo hace, ¿no? Entonces es algo que también alimenta la corrupción, alimenta a estos funcionarios en el gobierno, y todo eso yo creo que es muy triste. A ver, entonces, ¿por quién votamos? ¿No? Aquí tenemos unos cuadros de las últimas encuestas, pero estas encuestas de repente solamente son, se podría decir, una foto del momento, una foto de repente que no es del todo cierta, porque ya vimos que han habido sorpresas donde candidatos que pues no aparecen en encuestas, pues al final aparecen teniendo un apoyo ciudadano importante. Entonces, estas encuestas, si bien toman una muestra de la población en ciertos lugares, quizás no es del todo cierta, porque el resultado verdadero es otra al momento de las elecciones, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante, ¿no? Si mañana fueran las elecciones, como dice aquí, ¿por qué candidato votaría usted para presidente del Perú? Entonces, como dije, hay 36 planchas presidenciales y yo creo que tenemos que informarnos un poco más para ver qué opciones hay de más de lo que siempre se ofrece, o de los que quieren regresar y de los que ya mucho conocemos, ¿no? A ver, siguiendo aquí. Entonces, esto también es interesante. Cuando hacen las encuestas, mucha gente de repente mencionan a otros candidatos que no aparecen en las encuestas, o también hay mucha gente que no quiere opinar, que no sabe, no opina. Entonces, esto también quiere decir que el gran ganador de estas elecciones fuera hoy, las elecciones fueran pues un 40-50% que no prácticamente les interesa, y que van a de repente decidir su voto a última hora. Y creo que esto es importante, porque esto puede hacer de que haya una sorpresa, de que si esta gente de repente, nuestros compatriotas, los que no opinan, los que no saben por ahora, toman una posición, de repente eso puede afectar en gran parte a estas elecciones, y que también salgan candidatos que no estén ahorita en las encuestas arriba, pero pueden dar pues una sorpresa, quién sabe. Entonces, estos porcentajes de gente que no tiene esto claro, puede ser que esto nos dé una buena sorpresa, y de repente que sea una sorpresa para bien. Entonces, yo quería un poco ya para ir terminando con esta primera transmisión inicial, y quería dejarlos con este pasaje de este libro que tengo acá. A ver, lo voy a cambiar aquí para que puedan ver. A ver, este libro que tengo acá, que se llama Repúblicas Defraudadas, este libro de Alberto Vergara, y aquí tiene un pasaje interesante que dice: una república no es solo un régimen político, es una forma de ser. Implica un orden de cosas con manifestaciones políticas, sociales y económicas. Lo republicano alude a un orden en el cual lo político y lo social están vinculados. Entonces, hablando de la república, hablando del sistema
político en el Perú. Esto no solamente es prácticamente un sistema que funciona de sí mismo y que no tiene nada que ver con la ciudadanía, con lo público. Es al contrario, es que nosotros tenemos que proteger la república a través de la política y que tenemos que ser parte de este cambio, que la república también responde a nuestras acciones, ¿no? Es como una especie de cosa simbiótica que sucede, que si bien la república existe, tenemos también que trabajarla para que ésta funcione para la ciudadanía y que no solamente sea utilizada por intereses subalternos o por intereses individuales y grupales de grupos de poder o que quieren adquirir el poder solamente para servirse de ella. Entonces, lo social, lo económico, lo político también tiene mucho que ver con lo que es la república, y esta república tiene también que trabajar para nosotros y tenemos que hacerla trabajar para nosotros. Las instituciones, pues todos estos cuadros que me parece que son importantes, que funcionen para el ciudadano y pues para el bien común. Entonces, me parece que este pasaje es importante, es relevante hoy en día porque tenemos que prácticamente trabajar con lo que tenemos y el sistema no es lo que está mal. Lo que está mal es cómo lo hacemos funcionar, cómo este devuelve las mejoras y un buen servicio, una buena atención al ciudadano, y también esto se tiene que realimentar a cada elección. Entonces yo quería también transmitir esta parte de lo que es la república y lo que es nuestro deber como ciudadanos y cómo tenemos que llevarla adelante. A ver, entonces esto ha sido pues un recuento, pues amigos, sobre lo que es la política y la historia en el Perú hasta los tiempos de ahora. Y pues si bien las cosas están mal en el Perú, hay mucho crimen, hay mucha corrupción, hay mucho descuido, mucho olvido también de muchas partes de la sociedad peruana. Me parece también que tenemos una gran oportunidad en estas elecciones y en todo momento prácticamente donde podemos tomar acciones que mejoren un poco las cosas que están ocurriendo de nuestro lado, de nuestro ámbito y pues en donde estemos, sea en el Perú mismo, en las entidades públicas, sea pues también en lo privado y también la gente en el exterior, como mi persona, pueda de repente expresar un poco lo que siente, lo que piensa y de repente dar un mensaje de esperanza, de aliento hacia mis compatriotas y que pues todo esto de repente puede cambiar si tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, de la posibilidad de que nuestros esfuerzos puedan dar, y me parece que podemos llegar de repente a un mejor lugar como peruanos y como ciudadanos del mundo. Entonces, esto es lo que quería expresar hoy y me da un gusto de poder compartir esto con ustedes. Ya tendremos oportunidad de tomar más, de repente, más comunicación, más contacto con ustedes. Pues les doy muchas gracias por estar aquí, por seguirme, por ver este video después también, darme sus comentarios. También hablaremos de cosas también coyunturales en Latinoamérica, lo que ha pasado también ahora en Venezuela, lo que ha pasado pues también en otros lugares en el continente, y me parece que todo esto es relevante porque todo esto afecta a lo que es pues no la comunidad latina, la comunidad peruana también, y creo que esto también tiene que ver mucho con cómo llevamos adelante la información que tenemos y las acciones que podemos tomar como ciudadanos. Y bueno, quería también agradecerles si pueden compartir este video, si pueden pues darme sus likes, sus me gustas, comentar también el video para que me digan qué piensan, qué dicen, cuál es su comentario, están de acuerdo, no están de acuerdo, de repente tienen sugerencias, y bueno, eso también vamos a implementar en los videos también lo que ustedes quieran ver. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre otra vez es César Saavedra y pues ha sido un gusto estar con todos ustedes. Les doy las gracias por estar aquí y pues estamos en un próximo video muy pronto y esto ha sido pues un gusto compartir con todos ustedes de mis contactos familiares, amigos en el Perú, fuera del Perú y pues en otros países también. Para todos mis compatriotas peruanos, les mando un fuerte abrazo y pues que sigan informándose y que sigan también pues teniendo el Perú bien presente en estos tiempos que son muy importantes para el país. Mi nombre es César Saavedra y pues les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Ok, muchas gracias. Bye bye. Chao.